Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de cosas buenas y mucha energía positiva. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, algo que nos ha robado el corazón a muchos y que nos ha hecho suspirar más de una vez. Sí, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y específicamente de esos momentos que nos han dejado sin aliento, esos instantes que nos han hecho creer en la magia del amor, ya sea en la ficción o en la vida real. Prepárense para un viaje lleno de emociones, recuerdos y, por supuesto, mucho cariño hacia esta pareja que ha conquistado nuestros corazones. Antes de que empecemos, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido y quieren seguir disfrutando de vídeos como este, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna notificación. De verdad, me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido para todos ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos este recorrido por los momentos más emotivos de Hande y Kerem. Desde que los vimos por primera vez juntos en la pantalla, sabíamos que había algo especial entre ellos. Esa química, esa mirada, esa conexión, todo parecía indicar que estábamos presenciando el nacimiento de algo más allá de una simple relación profesional. Y es que desde el inicio de Asteriscos en Calcap Masterisco, la serie que los catapultó al estrellato internacional, fuimos testigos de una historia de amor que trascendió la ficción. Eda y Serkan, esos personajes que interpretaron con tanta pasión y dedicación, se convirtieron en parte de nuestras vidas, y sus momentos más emotivos nos hicieron reír, llorar y, por supuesto, suspirar de amor. Recordemos la primera vez que sus miradas se cruzaron en la serie, esa tensión palpable que se podía sentir a través de la pantalla. Esa escena inicial, en la que se conocen de una manera tan peculiar, con Eda estrellándose contra Serkan, fue el preludio de una historia que nos iba a enamorar profundamente. Cada uno con sus personalidades tan distintas, pero que encajaban a la perfección, nos regaló momentos que se quedarán grabados en nuestra memoria para siempre. Analicemos un poco más este primer encuentro, el caos controlado que se desata cuando Eda, con su espíritu indomable, literalmente choca contra el muro de Serkan, un hombre aparentemente frío y calculador. Esa escena, que podría parecer un simple accidente cómico, es en realidad la chispa que enciende la llama de una historia que nos mantendría pegados a la pantalla semana tras semana. La forma en que sus miradas se cruzan por primera vez, el choque de mundos, la tensión que surge de inmediato, todo esto era una promesa de lo que estaba por venir. Era la perfecta representación del choque entre el optimismo desenfadado de Eda y el hermetismo racional de Serkan, una dicotomía que se convertiría en el motor principal de su relación. Y esa primera escena no fue solo un encuentro fortuito, sino que estableció las bases de lo que serían sus dinámicas, un tira y afloja constante, una mezcla de atracción y repulsión, que nos mantuvo enganchados a su historia como si fuera un imán. Y es que la magia de Hande y Kerem no solo se limitó a la pantalla. Su relación fuera de la serie, ese coqueteo que era evidente para todos, alimentó aún más nuestras esperanzas de verlos juntos en la vida real. Y cuando finalmente confirmaron su relación, la alegría fue inmensa. Los vimos compartir momentos de complicidad, risas, viajes y gestos de cariño que confirmaban lo que todos sospechábamos, que su amor era tan real como el que veíamos en la serie. Los viajes que compartieron, esas escapadas románticas que documentaban en sus redes sociales, fueron la prueba de que su relación era auténtica y llena de amor. Los gestos de cariño, esas miradas cómplices y esas sonrisas que se dedicaban, se convirtieron en la gasolina de un amor que en su momento, nos hizo creer en los cuentos de hadas. Recordemos esas imágenes que inundaban las redes sociales, Hande y Kerem disfrutando de atardeceres en playas paradisíacas, explorando ciudades exóticas o simplemente compartiendo una cena romántica. Cada una de estas imágenes era una ventana a su relación, una confirmación de que la magia que veíamos en la pantalla se había extendido a sus vidas personales. Y no solo eran las fotografías, sino también las pequeñas historias que compartían, los comentarios sutiles que se dejaban en sus publicaciones, los guiños que solo los verdaderos fans entendían. Todo esto construyó un relato de amor que nos hizo sentir que éramos parte de él. Su relación se convirtió en un fenómeno global, y cada nueva imagen, cada nuevo comentario, era analizado con lupa por los fans, quienes veían en ellos la personificación del amor verdadero. Su conexión era tan palpable que era imposible no dejarse llevar por la ilusión de que su amor duraría para siempre. Pero volvamos a la ficción, porque allí también encontramos momentos que nos dejaron sin aliento.
Uno de los más recordados es, sin duda, el beso bajo la lluvia. Esa escena, cargada de emoción y romanticismo, fue el clímax de un recorrido lleno de obstáculos y malentendidos. Ver a Eda y Serkan, finalmente entregándose al amor, fue un momento que nos hizo derramar más de una lágrima de emoción. La manera en que se miraban, la forma en que sus cuerpos se fundían en un abrazo bajo la lluvia, fue un ejemplo perfecto de cómo una escena de amor puede transmitir tanta emoción. Y no podemos olvidar la escena del concierto, esa en la que Eda le canta a Serkan con todo su corazón. Esa canción cargada de significado, se convirtió en un himno de su amor, y la interpretación de Hande fue tan conmovedora que nos dejó a todos con la piel de gallina. Cada palabra, cada nota, cada mirada, transmitía el amor profundo que Eda sentía por Serkan, y nosotros, como espectadores, nos convertimos en testigos privilegiados de esa conexión tan especial. El beso bajo la lluvia, por ejemplo, no fue solo un simple beso, fue la culminación de una tensión que se había acumulado durante capítulos enteros. Era el momento en que todas las barreras caían, en que la armadura de Serkan se resquebrajaba y dejaba ver al hombre sensible y vulnerable que se escondía detrás de esa fachada de frialdad. La lluvia, en este caso, no era solo un elemento atmosférico, sino un símbolo de purificación, de renovación, que lavaba todo el dolor y los malentendidos del pasado para dar paso a un nuevo comienzo. Y la escena del concierto con Eda cantando con el corazón en la mano, es un momento de pura magia. La canción que interpreta, cada nota, cada frase, era una declaración de amor en su forma más pura y sincera. La vulnerabilidad de Hande al interpretar a Eda en ese momento, la forma en que su voz se quebraba por la emoción, nos hizo sentir que estábamos presenciando algo real, algo que trascendía la actuación. Eran momentos como estos los que hacían que la serie no fuera solo un programa de televisión, sino una experiencia que nos tocaba el alma. Otro momento que merece ser mencionado es cuando Serkan le declara su amor a Eda. Esa escena, en la que finalmente reconoce sus sentimientos, es de esas que nos hacen suspirar y creer en el poder del amor. Ver a un hombre tan reservado y distante como Serkan, abrir su corazón y expresar su amor con tanta honestidad, fue un momento de puro romanticismo. Y la respuesta de Eda, llena de amor y felicidad, fue la guinda del pastel. Fueron momentos que nos hicieron creer en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela, esa persona que nos hace sentir completos y felices. Los pequeños gestos como los besos en la frente, los abrazos sinceros y las miradas cargadas de amor, se convirtieron en elementos que definieron la relación de Eda y Serkan, y que nos hicieron enamorarnos aún más de esta pareja. La declaración de amor de Serkan fue un momento de quiebre, una revelación que marcó un antes y un después en su relación con Eda. Era como ver a un iceberg derretirse, a un hombre que había construido un muro alrededor de su corazón, derribarlo con una sola frase. Su honestidad, su vulnerabilidad al reconocer sus sentimientos, era algo que nunca antes habíamos visto en él, y por eso fue un momento tan significativo. Y la respuesta de Eda, esa sonrisa radiante y esas lágrimas de alegría que inundaban sus ojos, era la confirmación de que su amor era correspondido. Eran momentos como estos los que nos hacían creer en la magia del amor, en la posibilidad de encontrar una conexión tan profunda y sincera con otra persona. Y los pequeños gestos, esos detalles aparentemente insignificantes, eran los que le daban vida a su relación, las miradas cómplices, los besos en la frente, los abrazos que transmitían protección y cariño. Eran esos detalles los que construían la intimidad y la complicidad que los definían como pareja. Y no podemos dejar de lado los momentos más difíciles, aquellos en los que su amor fue puesto a prueba. Las discusiones, los malentendidos, las separaciones, todo formó parte de una historia que, como la vida misma, tuvo sus altibajos. Pero incluso en esos momentos de dolor, pudimos ver la fuerza de su amor, esa conexión que, a pesar de los obstáculos, siempre los mantenía unidos. Las escenas en las que se reconciliaban, esos reencuentros llenos de emoción, nos demostraron que el amor verdadero siempre encuentra la manera de superar cualquier adversidad. Y es que verlos luchar por su relación nos inspiró a creer en la importancia de no rendirse, de seguir luchando por aquellos que amamos. La relación de Eda y Serkan no fue un camino de rosas, tuvieron que enfrentar muchos desafíos y superar muchos obstáculos para poder estar juntos. Las discusiones, los malentendidos, las separaciones, todo esto puso a prueba su amor, pero al mismo tiempo, lo hizo más fuerte. Y fueron esos momentos de dificultad los que nos hicieron conectar aún más con ellos, porque nos mostraron que el amor no es un sentimiento perfecto, sino una lucha constante, una elección que se renueva día tras día.
Y las reconciliaciones, esos reencuentros cargados de emoción y lágrimas, nos recordaban que el amor verdadero es capaz de superar cualquier adversidad. Era como ver una llama que se apagaba momentáneamente, pero que siempre volvía a encenderse con más fuerza. Y al verlos luchar por su amor, por su relación, por su felicidad, nos inspiraba a hacer lo mismo en nuestras propias vidas, a no rendirnos ante las dificultades y a seguir luchando por aquellos a quienes amamos. La química entre Ande y Kerem era palpable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Esa conexión tan especial que tenían, esa complicidad que era evidente en cada mirada y en cada sonrisa, fue lo que los hizo tan especiales y tan queridos por todos nosotros. Y no solo eso, sino que además eran grandes compañeros de trabajo, se apoyaban mutuamente y se alentaban en cada proyecto. Su profesionalismo y su compromiso con la serie fueron fundamentales para el éxito que alcanzaron, y su trabajo en equipo fue un ejemplo de cómo la pasión y la dedicación pueden llevar a un resultado increíble. La manera en que se complementaban en cada escena, cómo se retroalimentaban y se impulsaban mutuamente, era algo que se podía apreciar en cada capítulo. La química que existía entre Ande y Kerem no era solo un truco de cámara, sino algo real y palpable que se transmitía a través de la pantalla. Esa conexión especial que tenían, esa complicidad que se veía en sus miradas y en sus sonrisas, era lo que hacía que la pareja de Eda y Serkan fuera tan creíble y tan amada por el público. Pero más allá de la química, Ande y Kerem eran grandes profesionales, compañeros de trabajo que se respetaban y se admiraban mutuamente. Su apoyo mutuo, su compromiso con la serie y su dedicación a sus personajes fueron fundamentales para el éxito que alcanzaron. Y su trabajo en equipo, la forma en que se complementaban en cada escena, cómo se retroalimentaban y se impulsaban mutuamente, era un ejemplo de cómo la pasión y la dedicación pueden llevar a un resultado increíble. No solo eran actores que interpretaban sus papeles, sino que eran un equipo que trabajaba unido para darle vida a una historia que se grabaría en los corazones del público. Los momentos detrás de cámaras también nos regalaron instantes inolvidables. Ver a Ande y Kerem riendo juntos, compartiendo bromas y mostrando su lado más humano, nos hizo conectar aún más con ellos. Esos vídeos y fotos en los que se les veía disfrutando de su trabajo y de su compañía, fueron la confirmación de que su relación era genuina y llena de alegría. Los vimos divertirse, jugar, y hasta hacer algunos bailes que se hicieron virales en las redes sociales. Esos momentos en los que se les veía relajados y felices, nos hicieron sentirlos más cercanos y más reales. Y es que, más allá de los personajes que interpretaban, Ande y Kerem se convirtieron en personas cercanas, en amigos que nos acompañaban a través de la pantalla. Los vídeos y las fotos detrás de cámaras nos daban una mirada íntima a la relación de Ande y Kerem, a su lado más humano y cercano. Era como si nos invitaran a ser parte de su círculo de amigos, a compartir sus risas, sus bromas y sus momentos de felicidad. Y verlos disfrutar de su trabajo, de su compañía y de su complicidad, nos hacía conectar aún más con ellos y con sus personajes. Esos vídeos virales de sus bailes, sus juegos y sus momentos de diversión, eran la prueba de que su relación era genuina y llena de alegría. Y esos momentos en los que se les veía relajados y felices, nos hacían sentirlos más cercanos, más reales y menos como celebridades inalcanzables. Era como si fueran amigos que nos acompañaban a través de la pantalla, que nos hacían reír, soñar y creer en la magia del amor. Pero lo que realmente marcó la diferencia fue su capacidad de transmitir emociones. Ande y Kerem no solo actuaban, sino que sentían cada palabra y cada gesto. Su entrega y su pasión eran tan evidentes que lograron que nos identificáramos con sus personajes y que nos emocionáramos con su historia. Y es que cuando un actor logra conectar de esa manera con el público, la magia surge y se crea una conexión que trasciende la pantalla. Y eso fue exactamente lo que lograron Ande y Kerem, una conexión que nos hizo sentir que éramos parte de su historia, que vivíamos cada momento con ellos. La habilidad de Ande y Kerem para transmitir emociones era lo que realmente marcaba la diferencia. No solo interpretaban sus papeles, sino que los sentían en lo más profundo de sus corazones. Cada palabra, cada gesto, cada mirada, estaba cargada de emoción y autenticidad. Su entrega y su pasión eran tan evidentes que lograban que nos identificáramos con sus personajes y que nos emocionáramos con su historia. Y es que cuando un actor logra conectar de esa manera con el público, la magia surge y se crea una conexión que trasciende la pantalla. Era como si fuéramos parte de su historia, como si viviéramos cada momento con ellos, como si sintiéramos cada alegría, cada tristeza y cada suspiro de amor.
Y esa conexión fue lo que hizo que la historia de Eda y Serkan fuera tan especial y tan amada por el público de todo el mundo. Desde el primer capítulo hasta el último, cada escena de Hande y Kerem fue un regalo para nuestros corazones. Los vimos crecer, madurar, amar, sufrir y luchar por su felicidad. Y aunque su relación en la vida real haya llegado a su fin, los momentos que nos regalaron siempre permanecerán en nuestra memoria como un ejemplo de amor verdadero, de conexión especial y de magia en la pantalla. Los viajes, los cumpleaños que compartieron, las fotos que publicaban, todo formó parte de un capítulo que, aunque haya terminado, nos ha dejado una huella imborrable en el corazón. Y aunque nos hubiera encantado verlos juntos para siempre, lo importante es recordar los momentos felices que compartieron y el amor que nos transmitieron a través de sus personajes. La historia de Eda y Serkan fue un viaje emocional que nos acompañó durante mucho tiempo, y cada escena de Hande y Kerem fue un regalo para nuestros corazones. Los vimos crecer, madurar, amar, sufrir y luchar por su felicidad, y cada una de esas etapas quedó grabada en nuestra memoria. Y aunque su relación en la vida real haya llegado a su fin, los momentos que nos regalaron siempre permanecerán como un ejemplo de amor verdadero, de conexión especial y de magia en la pantalla. Los viajes que compartieron, los cumpleaños que celebraron juntos, las fotos que publicaron, todo formó parte de un capítulo que, aunque haya terminado, nos ha dejado una huella imborrable en el corazón. Y aunque nos hubiera encantado verlos juntos para siempre, lo importante es recordar los momentos felices que compartieron y el amor que nos transmitieron a través de sus personajes. Su historia es un recordatorio de que el amor puede ser hermoso, pero también puede ser difícil y doloroso, y que lo importante es aprender de cada experiencia y seguir adelante. La historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de cómo la química entre dos actores puede traspasar la pantalla y llegar al corazón del público. Su trabajo en Asteriscos en Calcap Masterisco fue un fenómeno mundial, y su éxito se debió, en gran parte, a la conexión especial que tenían. Esa magia que crearon juntos fue lo que nos hizo enamorarnos de la serie y de sus personajes, y lo que convirtió su historia en un cuento de hadas que nos encantó vivir. Y aunque sabemos que los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz, los momentos que nos regalaron Hande y Kerem siempre permanecerán como un tesoro en nuestro corazón. La historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de cómo la química entre dos actores puede tener un impacto tan grande en el público. Su trabajo en Asteriscos en Calcap Masterisco fue un fenómeno mundial, y gran parte de su éxito se debió a la conexión especial que tenían. Esa magia que crearon juntos trascendió la pantalla y llegó al corazón de millones de personas en todo el mundo. Nos enamoramos de la serie, de sus personajes y de la historia de amor que nos contaron, y fue como vivir un cuento de hadas, una historia de amor que nos hizo soñar y creer en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela. Y aunque los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz, los momentos que nos regalaron Hande y Kerem siempre permanecerán como un tesoro en nuestros corazones, como un recordatorio de la magia del amor y del poder de la conexión humana. Su legado perdura en cada uno de nosotros, en cada sonrisa que esbozamos al recordar sus escenas, en cada suspiro de amor que escapa de nuestros labios. Ahora, después de este recorrido por los momentos más emotivos de Hande y Kerem, espero que hayan disfrutado tanto como yo. Hemos revivido esos instantes que nos hicieron reír, llorar y suspirar de amor, y hemos recordado la magia que esta pareja nos regaló. Desde el primer encuentro en Asteriscos en Calcap Masterisco hasta los momentos más íntimos que compartieron fuera de la pantalla, Hande y Kerem nos han dejado un legado de amor, complicidad y conexión que nunca olvidaremos. Y es que, más allá de ser actores, se convirtieron en personas cercanas que nos acompañaron a través de la pantalla y que nos hicieron creer en la magia del amor. Espero que hayan disfrutado tanto como yo este recorrido por los momentos más emotivos de Hande y Kerem. Hemos revivido esos instantes que nos hicieron reír, llorar y suspirar de amor, esos momentos que se grabaron en nuestra memoria y que nos recuerdan la magia que esta pareja nos regaló. Desde el primer encuentro en Asteriscos en Calcap Masterisco hasta los momentos más íntimos que compartieron fuera de la pantalla, Hande y Kerem nos han dejado un legado de amor, complicidad y conexión que nunca olvidaremos. Y es que, más allá de ser actores, se convirtieron en personas cercanas que nos acompañan a través de la pantalla y que nos hicieron creer en la magia del amor. Su historia es un recordatorio de que la magia existe, de que el amor verdadero es posible y de que, a veces, la realidad supera la ficción. Y aunque su relación haya tenido un final diferente al que esperábamos, los momentos que nos regalaron siempre permanecerán en nuestra memoria como un tesoro que atesoraremos con cariño. Y es que a veces la realidad supera la ficción y nos encontramos con historias que nos roban el corazón.
La relación de Hande y Kerem, tanto en la serie como en la vida real, fue un ejemplo de ello. Nos hicieron creer en el amor verdadero, en la conexión especial y en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela. Y aunque su historia haya tenido un final inesperado, los recuerdos que nos dejaron permanecerán siempre en nuestra memoria como un testimonio de lo que puede ser un amor verdadero. La relación de Hande y Kerem nos demostró que a veces, la realidad puede ser más fascinante que la ficción. Su historia, tanto en la serie como en la vida real, nos robó el corazón y nos hizo creer en el amor verdadero. Nos mostraron que la conexión especial entre dos personas puede ser una fuerza poderosa que trasciende la pantalla y que puede cambiar nuestras vidas. Y aunque su historia haya tenido un final diferente al que muchos esperábamos, los recuerdos que nos dejaron permanecerán siempre en nuestra memoria como un testimonio de lo que puede ser un amor verdadero. Su legado perdura en cada uno de nosotros, en cada suspiro, en cada sonrisa, y en cada recuerdo de los momentos mágicos que compartieron con nosotros. Su historia es un recordatorio de que el amor puede ser un viaje emocionante, desafiante y transformador, y que aunque las relaciones puedan terminar, los recuerdos siempre permanecerán. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje lleno de emociones. De verdad, espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan revivido los momentos más emotivos de Hande y Kerem tanto como yo. Su apoyo es muy importante para mí y me motiva a seguir creando contenido para todos ustedes. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber cuál fue su momento favorito y qué otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. Sus opiniones son muy importantes y me ayudan a mejorar cada día. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un gran like y compartirlo con sus amigos para que más personas puedan disfrutar de este contenido. Y si aún no se han suscrito al canal, los invito a hacerlo ahora mismo para no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo contenido. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y no olviden, la magia del amor siempre está presente, solo hay que saber dónde buscarla. Gracias de nuevo por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y una vez más, muchísimas gracias a todos por acompañarme en este viaje lleno de emociones. Su compañía y su apoyo son fundamentales para mí y para este canal. De verdad espero que hayan disfrutado del vídeo, que hayan revivido los momentos más emotivos de Hande y Kerem y que hayan sentido la misma magia y el mismo cariño que yo. No olviden que sus comentarios son muy importantes para mí, así que los invito a dejarlos aquí abajo. Me encantaría saber cuál fue su momento favorito de Hande y Kerem, y qué otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. Sus opiniones me ayudan a mejorar y a crear contenido que realmente les guste. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un gran like y compartirlo con todos sus amigos para que más personas puedan disfrutar de este contenido. Y si aún no se han suscrito al canal, los invito a hacerlo ahora mismo para no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo contenido, así estarán al tanto de todo lo que sucede en el canal. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este proyecto siga creciendo, y que juntos podemos seguir celebrando la magia del amor en todas sus formas. Y recuerden, la magia del amor siempre está presente, solo hay que saber dónde buscarla y cómo cultivarla. Gracias de nuevo por todo, les mando un abrazo virtual enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y que tengan un día maravilloso, lleno de felicidad, amor y mucha energía positiva.